Vamos a estar nuevamente en la fórmula del liderazgo, es el nombre de esta serie, y el nombre de esta serie está inspirado en un libro que se llama La fórmula del liderazgo, de Juan Sánchez. Ahora, la pregunta, y para recalcar, la pregunta que tendríamos delante es si este tema nos compete a nosotros, si este tema es de interés para cada uno de nosotros o no, porque cuando hablamos de liderazgo podemos pensar exclusivamente en alguien que está dirigiendo muchas personas o algo por el estilo, pero quisiera remitirme a algo que está escrito justamente en este libro de la fórmula del liderazgo. Permítanme por favor leerles lo que dice acá. Dice así: el patrón del liderazgo. A nuestro alrededor el liderazgo se ejerce constantemente, ya sea que tus padres te pidan que limpies tu habitación, ya sea que un oficial te diga que bajes la velocidad mientras estás conduciendo, que el maestro te asigne una tarea o que tu jefe te dé un nuevo cargo. Todos experimentamos relaciones de autoridad y sumisión. Sin embargo, como todos hemos podido comprobar, la autoridad se ejerce bien o se ejerce mal, valerosa o positivamente, con amor o de una manera abusiva. Independientemente de cómo se ejerza, no podemos escapar de ella. Fuimos hechos para liderar y ser liderados. El relato de la creación humana en Génesis 1 y 2 nos muestra el patrón de liderazgo mediante el cual Dios se preocupa por su mundo y lo gobierna. Entonces, desde acá ya podemos partir de la idea que el liderazgo compete a todos, ¿verdad? Y quisiera también remitir a la misma escritura en Proverbios 4:23, no lo busquen si quieren, solamente es para hacer mención de ello. En la Nueva Traducción Viviente dice así, presten atención, dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque ese determina el rumbo de tu vida. Entonces, a partir de ese momento, ya podemos decir que tenemos a cargo algo, nuestro propio corazón. De ahí en adelante, en un sentido, ya somos líderes. Tenemos que controlar nuestro corazón, tenemos que pastorear nuestro corazón. De ahí en adelante, entonces, encontramos que lideramos y que ejercemos cierta influencia sobre otros contextos, otras personas, el trabajo, la familia, la sociedad, la iglesia. Eso para decir que todos nos compete el tema del liderazgo. Amén. Hemos visto el carácter, las convicciones, y hoy veremos el cuidado, es decir, cómo un líder necesita, o un elemento importante dentro del liderazgo es el cuidado amoroso. Para hacerlo entonces veremos una enseñanza de Jesús de manera abierta para que el que escuche pueda ubicarse en alguno de estos ejemplos que Él nos va a enseñar esta mañana en Juan capítulo 10 y realizar los ajustes que sean pertinentes en nuestro diario vivir. Jesús entonces compara y usa la ilustración de un pastor para explicar el verdadero liderazgo. Y vamos a ver entonces el cuidado. Y Jesús nos va a relatar la historia de tres personajes en este pasaje: un ladrón o salteador, un pastor, el buen pastor, y también el asalariado. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 10, por favor, si podemos dirigirnos allí a Juan capítulo 10. Y vamos a hacer lectura de esa pequeña porción, pero antes de eso permítanme darles un poquito de contexto con respecto a lo que se está diciendo en este lugar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un contexto bastante amplio, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Desde el principio Dios hizo su creación, creó al hombre, creó a la mujer y los puso para pastorear o para cuidar la creación, ¿verdad? Ellos evidentemente fracasaron y lo vemos en Génesis capítulo 3, cómo faltaron a ese liderazgo que tenían que hacer en la creación. Luego, posteriormente, este rol del liderazgo tuvo una distorsión y más adelante vemos Dios como elige un pueblo
para que fuera el pastor de la humanidad, un pueblo especial para poder transmitir a la humanidad el amor, la bondad, la santidad, la compasión y los atributos de Dios, su misericordia y su compasión, queriendo alcanzar a toda la humanidad. Vimos entonces que el pueblo, por supuesto, fracasó. Ellos se alejaron en su rol de líderes, en su rol de pastores, se alejaron de Dios. Y como pasa siempre, cualquiera que se aleja de Dios empieza a entrar en destrucción, en desorden, en decadencia. Esto nos lo recuerda el Salmo, que aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Y ellos evidentemente empezaron a apartarse de su Creador y por tanto en la tarea de ser pastores empezaron a decaer. Luego no tuvieron un liderazgo fracasado, un pastoreo que fracasó, sino que además fueron liderados por otras naciones. Es decir, cuando ellos tenían la tarea de liderar y fracasaron, ahora fueron más allá, fueron liderados por otras naciones. En realidad, más bien podemos decir que fueron liderados o fueron esclavos, no tanto de las naciones, sino de su propio pecado. Esto le ocurrió al pueblo de Israel luego de la creación, y vemos cómo se empieza a distorsionar ese rol, ese papel de ser pastor. Dios toma el asunto entonces en sus manos, ¿verdad? Y manda el verdadero pastor, ¿cierto? Para que ellos, como estaban siendo ciegos, pudieran ver claramente el ejemplo de un pastor verdadero y mediante ese ejemplo ellos pudieran tomar los ajustes pertinentes en su vida. Pero no ocurrió así. La verdad es que este pastor llegó hace más o menos 2000 años, llamado Jesús, que traducido, o Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, y ellos chocaron frente a esta realidad. Es decir, no miraron a Jesús como un ejemplo de un líder para seguir, sino que chocaron con esa verdad porque estaban enceguecidos a causa de su pecado y a causa del fracaso que tenían y que habían faltado. No ven lo que Dios hace, por tanto siguen en su ceguera, ¿verdad? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que ellos estaban ciegos? Bueno, por la pregunta que hace uno de los personajes, a saber, uno de los líderes judíos, justo antes que Jesús fuera a poner sobre la mesa la ilustración del buen pastor mediante una parábola que vamos a ver el día de hoy. Ellos aún estaban en esa ceguera, habían arruinado su liderazgo y su pastoreo a través de toda la historia, y en este momento ellos estaban en una ceguera. ¿Por qué? Permítanme relatarles una historia. En Juan capítulo 9, antes de entrar en este pasaje, Jesús estaba caminando y encontró a un ciego. Los discípulos le preguntaron a Jesús: Señor, maestro, rabí, este hombre está ciego, ¿por qué? ¿Será por el pecado de sus padres o será por su pecado? Jesús dijo: no es ni por el pecado de sus padres ni por el pecado de él, es para que el poder de Dios, la gloria de Dios, la manifestación de Dios sea evidente en esa persona a los demás. Entonces Jesús toma a este hombre y hace un procedimiento allí y le dice que vaya al estanque de Siloé y bueno, hace una serie de cosas rompiendo las leyes naturales, es decir, un milagro para que él pudiera ver, pues desde su nacimiento era ciego. Entonces, pues él empieza a mirar, llega ya a su cuadra y ahí ¿qué hacen los vecinos? Imagínese, le tengo un chisme, este hombre que estaba ya mendigando allá, ahora ve. ¿Quién será? No, ese debe ser alguien que se parece, ¿no? Así estaban los vecinos ahí hablando. En todo caso, los vecinos cogieron a este hombre y lo llevaron ante los líderes que habían fracasado a través de la historia en su pastoreo y liderazgo y lo pusieron delante de ellos para expresar que este hombre había sido sanado en el día de reposo. Entonces, los hombres líderes empezaron a preguntar cómo fue, a interrogarlo, qué pasó, quién fue, dónde fue, ¿verdad? Ellos no creían lo que estaba sucediendo. Entonces, pues el hombre inocentemente simplemente se remitió a relatar lo que había pasado con Jesús. Ellos no creían, tal fue el punto que cogieron y llamaron a sus padres
para verificar que realmente este hombre era ciego, y los padres, por supuesto, que lo conocían, dijeron, pues sí, nosotros sabemos que desde que nació es ciego. Ahora, que cómo pasó no sabemos, pregunte usted, ustedes pueden preguntarle a él y hablar con él, porque también ellos tenían temor, presten atención a esto por favor, tenían temor de lo que los líderes que estaban en ese momento podían hacer en contra de los padres. Entonces lo indagaron y finalmente lo sacaron de allí, porque él hizo una pregunta hasta un poco ofensiva, pero ellos sacaron a este hombre de ahí. Luego el hombre se encuentra con Jesús. En Juan capítulo 9, Jesús le pregunta a este hombre, después de que había pasado todo eso, ¿crees en el Hijo del Hombre? El hombre dijo, sí, y lo adoró. Entonces Jesús, más adelante en el versículo 39 dice, yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Entonces, y acá tenemos la pregunta, y toda esta historia era para que pudiéramos comprender de dónde surgió esta pregunta. Entonces algunos de los fariseos, líderes judíos, que habían fracasado en todo su liderazgo a través de la historia, pregunta, al oír esto, Jesús, ¿acaso crees que nosotros estamos ciegos? Y Jesús va a responder de la siguiente manera, con Juan capítulo 10. Les va a mostrar lo que implica un liderazgo enfocado en el cuidado amoroso. Un liderazgo que se preocupa por las almas y no por lo externo. Y mis hermanos, de todo corazón les digo que he sido sumamente confrontado con este pasaje. Y me cuesta trabajo exponerlo, pero confío en la gracia de Dios y vamos todos a mirar. Y esto es bueno también, o sea, realmente lo que Dios pretende es mostrarnos lo que tenemos que ajustar para seguir adelante, y en Él siempre encontraremos esperanza para seguir adelante. Siempre hay esperanza en Él. Entonces usa la ilustración de un pastor, y vamos a hacer lectura en el versículo 9, que dice de la siguiente manera. Más atrás está leyendo, ¿no? Jesús dice al oír eso, si fueran ciegos, en el versículo 41 del capítulo 9, si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y empieza entonces con la parábola. De cierto os digo, y empieza a relatar algunos aspectos de lo que es un pastorado. Luego ellos no entendieron, y en el versículo 9 dice Jesús, del capítulo 10, dice así, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Señor, te damos gracias por permitirnos estar en tu palabra. Gracias por este pasaje, bendito Dios, gracias por tu gracia, por encontrar en ti el pastor por excelencia, el líder por el cual nosotros podemos seguir un ejemplo. Gracias porque cuidas de nosotros, que cualquier alma que quiera venir a ti, tú la recibes. Cualquier persona que quiera entrar por la puerta para ser salva, tú la recibes y la aceptas. Gracias también por tu gracia que nos enseña cómo es un liderazgo que implica un cuidado amoroso. Y ayúdanos, cada uno de nosotros, a ejercer influencia sobre los que están a nuestro cargo, sean hijos, sean estudiantes, sean empleados, sea cualquier persona que está a nuestro cargo, en nuestro propio corazón, para poder tener un cuidado genuino y amoroso
aquello que nosotros lideramos y pastoreamos, Señor bendito. Gracias, Padre, y te pido mucha gracia para poder dar a entender, bendito Dios, y traer claridad y no confusión. Por favor, escóndeme en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos el primer ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mediante esta ilustración, a mirar algunos ejemplos de lo que es un mal liderazgo, un mal pastoreo, y por otro lado vamos a mirar un buen liderazgo, un buen pastoreo, un buen pastor, el verdadero pastor. El versículo 9, entonces primero nos vamos a centrar en el ladrón. Dice el versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahora en el versículo 10 encontramos a nuestro primer personaje, el ladrón. Dice entonces, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y en el mismo capítulo, el versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Entonces acá Jesús está utilizando el redil, y básicamente el redil es una cerca, un corral que está hecho ya sea con madera o con piedra, que tiene una altura suficiente para que las ovejas no se salgan, y hay una puerta donde está un portero y está cuidando a las ovejas. Y dice entonces acá que el ladrón no entra por la puerta, sino que mira por dónde meterse, salta, y lo que hace o su intención es robar, hurtar, destruir y hacer daño. Es la intención que tiene este falso pastor al momento de abordar a las ovejas. Entonces, ¿qué características tiene un falso pastor? Acá lo podemos ver, tanto de a quienes seguimos como nosotros, cómo estamos pastoreando a aquellos quienes están a cargo de nosotros. Y Jesús les quiere enseñar a los fariseos qué es lo que está pasando en el contexto cultural y por qué ellos estaban siendo unos pastores falsos. Y dice que ellos eran, que este ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, ¿verdad? En el versículo 22 del capítulo 9, si quieren no lo miremos, solamente es para hacer mención, dice que en el 9:22 dice que ellos infundían miedo. Los líderes que estaban ejerciendo un liderazgo que no era amoroso, que no era un cuidado, lo que hacían era infundir miedo, porque ellos, los padres, respondieron con temor, tenían miedo de lo que ellos como líderes podían hacer en contra de ellos. Y aquí vemos la falta de amor, la falta de cuidado. Podían destruir, infundían temor, infundían miedo. Y cabe la pregunta, ¿los fariseos estaban ejerciendo un pastorado, un liderazgo que hacía que los demás tuvieran temor, que tuvieran miedo? Esa es una buena pregunta, y es una buena pregunta también para nosotros en el momento en que influenciamos la vida de otros, si otros siguen nuestras instrucciones simplemente por el hecho de que nosotros infundimos miedo. No hay cuidado amoroso. Voy a remitirme también a la lectura del libro con respecto a este punto, que creo que va a ser de mucho apoyo. Bueno, por alguna razón no lo encuentro y lo había dejado apartado, pero me acuerdo más o menos, quería hacer la lectura, bueno, acá está. Dice así, algunos hombres quieren ser líderes porque piensan que una posición de autoridad les permite decirle a los demás lo que tienen que hacer. Pero Jesús no nos dejó la imagen de unos vaqueros, noten ustedes, para ejemplificar a aquellos que debían cuidar a los demás. No era la idea de unos vaqueros. Los vaqueros empujan al ganado, montan sus caballos, gritan fuertemente y asustando así al ganado para que se mueva hacia donde ellos quieren. Jesús nos dejó la imagen no de un vaquero, de un pastor. Un pastor guía a las ovejas gentilmente llamándolas para que sigan la voz que conocen. De esta manera el pastor avanza lentamente mientras las ovejas lo siguen y él no deja ninguna atrás. Del mismo modo, Pedro nos recuerda que no cuidamos de la iglesia
como teniendo señorío sobre la iglesia, sino más bien siendo ejemplo a esas personas a las cuales tenemos a cargo. Qué desafío, ¿verdad, mis hermanos? Porque nuestro liderazgo no implica ser unos vaqueros que griten fuertemente para que los demás digan o hagan algo. Es más el ejemplo con nuestras vidas de lo que esperamos que ellos hagan. Los evangelios además podían decir acerca de los líderes que estaban allí, de los fariseos, que ellos ponían cargas pesadas y difíciles de llevar. Ahora, seamos realistas, nosotros en nuestro diario vivir tenemos varias tareas, algunas difíciles de sobrellevar, tenemos lidiar con el mismo pecado en nuestras vidas, tenemos dificultades familiares, tenemos un recibo que pagar o tenemos una decisión que tomar, y cuando llegamos ante un líder, lo que nosotros esperamos no es una carga más, puesto que de ser así, el líder puede aplastar esta oveja. Y era lo que hacían los fariseos, que no solamente imponían cargas que ellos no podían llevar, sino que además ellos ni siquiera lo hacían. Por eso Jesús muchas veces los aborda diciéndoles hipócritas, ¿verdad? Entonces, no solamente eso, sino también en los evangelios dice que ellos ponían obstáculos para que las personas no pudieran acercarse a Dios. Este es un mal liderazgo, no cuida de las almas. ¿Por qué? Porque pone trabas, porque pone peros, porque pone obstáculos y paredes para que las ovejas no se puedan acercar al Dios que desea con todo su corazón que cada uno de nosotros vayamos a Él. No es un pastor que hace eso, y si nosotros ponemos trabas, necesitamos ajustar nuestra vida para ayudar a los demás que se acerquen a Dios. También en el versículo 5 del capítulo 10 dicen que eran extraños. Esto es la característica de un mal pastor o de un pastor falso. Ellos eran extraños para las ovejas. No había una relación, las ovejas desconocían esa voz, la desconocían. Recién llegado a la casa de Pastor Jonathan, muchos de ustedes saben que Holly tiene una mascotica, una perrita que le pertenece a ella, ¿sí? Y al principio yo le decía, Dolly, ven. Y la perrita, pues por supuesto, se quedaba ahí sentada y ni me paraba bolas. Entonces yo le volví a repetir, Dolly, ven. Y se quedaba allá. No hacía caso, pues necio yo, pretender que la mascotica, la perrita me hiciera caso sin que ella me conozca, porque para ella yo soy un extraño. Además, que la perrita solamente habla inglés y yo no. Entonces ella solamente atiende a instrucciones en inglés y yo le hablaba en español. ¿Pero por qué pasa eso? Porque yo le doy una instrucción a aquel ser que quiero que obedezca y este ser no me obedece. Puede estar ocurriendo algo. Puede ser que somos extraños. Puede ser que no estamos relacionándonos con ellos. Eso implica un cuidado, un interés en los demás. Si yo me hubiese interesado en un principio por la perrita, yo hubiera indagado un poco, bueno, ¿a qué horas se le da de comer? ¿Cómo se llama? ¿Qué hay que tener en cuenta? Sí, un interés, pero eso no pasaba con los fariseos. Ellos, y vamos a ver, ellos estaban siendo juzgados por ser ladrones y más adelante asalariados. Los fariseos no podían esperar obediencia, puesto que no se interesaban por conocer y compartir con las ovejas, y por tanto los fariseos eran extraños para las ovejas. Ahora miremos el otro ejemplo, un mal ejemplo, el asalariado. Y les pido por favor reposemos nuestra mirada en el versículo 11 del capítulo 10 de Juan, y dice así: yo soy el buen pastor, dice Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y acá viene una palabra que marca un contraste de ese buen pastor y ahora alguien que no es buen pastor, el asalariado. Miremos qué dice acerca del asalariado. Voy a hacer un paréntesis acá. Son asalariados todos los que aman el beneficio más que el oficio.
Jesús entonces hace referencia a otros falsos pastores que no muestran un cuidado por las ovejas porque son asalariados. Otra palabra para nombrar esto son jornaleros. Los jornaleros cuidaban del rebaño no porque se interesaran por ellos, sino porque recibían un salario. Esa era la razón por la cual cuidaban el rebaño. Intrínsecamente hablando, esto nos está hablando de un aspecto de egoísmo. ¿Por qué? Ellos estaban poniendo por encima sus propios intereses antes que los intereses de aquellos quienes estaban bajo su cuidado. Eran pastores que pensaban más en el salario que en la preocupación por esas personas y qué era lo que mostraban esas personas acerca de su diario vivir. Y el versículo 12 continuamos leyendo y dice: y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Ahora, acá hay un sentido de pertenencia. Quizás podemos pensar que la razón por la cual este pastor asalariado no es un pastor verdadero, sino un falso pastor, es simplemente por el hecho de ese sentido de pertenencia que muchos de nosotros conocemos. Le pregunté a la inteligencia artificial un concepto pequeño acerca de eso y dijo así: cuando las personas sienten un sentido de pertenencia, es más probable que se involucren activamente, se preocupen por el bienestar del grupo y se identifiquen con los valores y metas comunes. Ellos, los líderes judíos, no tenían un sentido de pertenencia. Para ellos, las ovejas eran algo aparte, no había un interés por ellas. Y mi abuelita decía, lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta, ¿verdad? Y es que, ¿por qué nos cuesta tanto cuidar de los intereses de otros? Es nuestra inclinación natural. Y no solamente le pasa a ustedes, y no solamente me pasa a mí, a todos los seres humanos. Por naturaleza, estamos más interesados en nuestros propios asuntos que en el de los demás. ¿Saben por qué lo sabemos o por qué lo sé? Primero, porque yo soy como tú, y segundo, porque la Biblia lo dice. Cuando la Biblia escribe en Filipenses, anima a las personas que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el desafío, mis amados hermanos, de poder velar y preocuparnos también por los intereses de los demás. No era así lo que pasaba con el asalariado, porque él estaba poniendo la mirada más en lo que podía recibir, en el beneficio, que exclusivamente en las personas netamente hablando. El versículo 12, continuamos leyendo, dice que el asalariado ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Y acá vemos otro aspecto de un mal pastoreo. ¿Qué? Deja las ovejas, huye, ¿verdad? Cuando el peligro se acerca. Ahora, los lobos han sido siempre y siguen siendo en muchos sitios una amenaza terrible para el rebaño. Jesús dijo de sus discípulos que los enviaba como ovejas en medio de lobos. Mateo 10:16. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso que se introducirían lobos rapaces, ¿verdad? Que no tendrían compasión del rebaño. Hechos 20:29. Si atacaban los lobos, el pastor asalariado no pensaba más que en salvar su propia vida y huía. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas, dice el versículo 13 del pasaje que estamos leyendo. Entonces, ¿qué concluimos? Que su prioridad es cuidarse a sí mismo antes que cuidar a las ovejas. Es la característica de un liderazgo que no es de acuerdo al ejemplo que Jesús nos dio. Nota también, porque acá dice, su prioridad era cuidarse a sí mismos, no al rebaño. ¿Quiere decir eso que debemos descuidarnos a nosotros? No, porque ¿qué aprovecharé al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y Jesús enseñó a los discípulos que antes de que ellos salieran a ejercer un liderazgo, antes de que ellos salieran y fueran a ser discípulos a las naciones, antes de decirles vayan, les dijo vengan. ¿Por qué? Dios está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces. Lo que hacemos
florece naturalmente a partir de lo que somos en Cristo. Y Él se preocupó por tomar a sus discípulos y formarlos durante 3 años y modelar su carácter en sus vidas para que ellos sí pudieran alumbrar afuera. Porque si mandamos sin preparación, posiblemente haya un daño mayor. Y eso, por supuesto, nos haría un poquito irresponsables. Necesitamos entender que hay que también pastorear nuestro corazón, ¿verdad? Ahora, en este caso, lo que Jesús quería decir era que el que trabaja solo por lo que puede sacar, extraer, no piensa más que en el dinero, pero el que trabaja por amor piensa en aquellos a los que está tratando de servir. Jesús es el buen pastor que amaba tanto a sus ovejas y daría su vida para salvarlas. Y vamos entonces a mirar el tercer ejemplo, ¿sí? Lo que sí es un liderazgo que cuida a las ovejas, un liderazgo que se preocupa por las ovejas, y es el buen pastor. Nuestro ejemplo por excelencia, querida iglesia. Versículo 9, vamos a retroceder un poco para pasar un momentico allí. Dice Jesús: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y acá, mis queridos, encontramos unos contrastes de alguien que quería matar, hurtar y destruir, y por otro lado el buen pastor que quería hacer exactamente lo contrario. Entonces, por un lado, el que es falso pastor quiere quitar, quiere extraer de sus ovejas. Pero Jesús, por el contrario, daba a sus ovejas. Él ofrece abundancia y da pastos para que pueda ser un proveedor a las necesidades de sus ovejas, y las sustenta y las cuida y las dirige y provee a las necesidades que tienen sus ovejas, y por tanto entonces Él las cuida al suplir sus necesidades. Y vemos otro contraste. Por un lado, el ladrón viene a matar, ¿verdad? Pero Jesús vino para dar vida. Ahora, nosotros sabemos en el contexto bíblico que la muerte significa separación, ¿verdad? La muerte significa separación. Ahora, nosotros encontramos entre las cualidades de Dios que Dios es vida. En esencia, Él es la vida. Entonces, alguien que está muerto es porque está lejos de la vida. Hay ausencia de vida en Él. Está separado de Dios. Cuando este pasaje muestra que el ladrón viene a matar, en esencia quiere apartar estas ovejas de su buen pastor, pero Jesús lo que desea es que ellas entren y se acerquen a Él, que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es la verdadera vida, estar con Él. Y también vemos otro contraste: destruir y salvar. Las cuida y las protege. Por un lado, el ladrón viene a destruir, pero por el otro Jesús lo que quiere es salvarlas de esa destrucción. El versículo 11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por los ladrones, por las ovejas, ¿verdad? Paralelo, el versículo 15 también dice que Él da su vida por sus ovejas, y dice el doctor W.M. Thompson, dice, este autor en La Tierra y el Libro escribe lo siguiente: he escuchado emocionado descripciones gráficas de verdaderas y sangrientas peleas con las fieras, y cuando venían los ladrones o los bandidos, y es esa verdad y en verdad ellos venían, el pastor fiel tenía que jugarse la vida por defender a su rebaño. He sabido de más de un caso en que el pastor tuvo que dar la vida, literalmente hablando, en pelea. Y decía además que el pastor auténtico no vacilaba nunca en arriesgar y dar su vida para salvar a sus ovejas de cualquier peligro y amenaza, y relataba la historia real de un pastor auténtico que murió por defender a sus ovejas. ¿Cómo vamos hasta acá? Tremendo, ¿verdad? Es un buen liderazgo. El Señor nos ayude, ¿verdad? Literalmente Él dio su vida para que nada dañe a sus ovejas. Iglesia, Jesús entregó su vida
para que nada te haga daño, ni el ladrón, ni el lobo, ni el asalariado, y por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él entregó su vida y en Él tenemos una plena seguridad. Me llamaba la atención mirando la escuela dominical y cómo Dios es tan bondadoso de hablarnos de esa seguridad que tenemos en Él y que ellos podían tener en Jesús y no en esos hombres fariseos, ¿verdad? Y el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahora, si hay un cuidado, o sea, es evidente que hay un cuidado y también hay una respuesta a ese cuidado, ¿verdad? Porque dura cosa es que haya un pastor que esté ejerciendo su pastorado fielmente, quizás con algunos errores, quizás con algunas faltas, pero se preocupa genuinamente por las ovejas, o los padres genuinamente por los hijos, o los jefes genuinamente por las personas que tiene a cargo, pero qué dura cosa es que ellos no sigan este cuidado amoroso, ¿verdad? Y podamos encontrar ovejas que sean un poquito rebeldes. El fariseo antes de esta declaración tenía que preguntarse: ¿conozco al pastor? Recordemos que él es el que había preguntado: ¿tú nos estás llamando ciegos? Jesús responde, y en esta respuesta él tenía que encontrar, el fariseo tenía que preguntarse a sí mismo: ¿conozco al pastor? Ahora, esa es una pregunta muy importante. ¿Ellos conocían a su pastor? Ahora, hay una pregunta igual de importante: ¿el pastor las conoce? ¿Conocemos a Dios? Pregunta: ¿Jesús, el pastor, nos conoce? Y cualquiera podría pensar en los atributos divinos de Jesús, de su omnisciencia, y que todo lo sabe y que todo lo conoce, pero este conocimiento no es ese conocimiento del cual nosotros pensamos, es un conocimiento diferente al extraño, es un conocimiento de relación. Pues está escrito, Mateo 7, 22, 23, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces Jesús les dirá claramente: jamás los conocí, apartados de mí. Saben que nuestro corazón es engañoso y podemos estar en un escenario donde pensamos que conocemos a Dios cuando Dios ni siquiera nos conoce, que podemos estar haciendo bastantes cosas para el reino de Dios, pero no hay un tiempo en el cual experimentemos el cuidado cotidiano de Dios, brindándonos su palabra y escuchando sus cuidados día tras día, de que no hay una relación personal con el Creador, de que no estamos allí en su presencia, mis amados hermanos. Esa relación es que cada día nos cuida y cada día lo escuchamos, como el pastor y sus ovejas. Y el versículo 3 también nos decía: y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre. Es muy interesante el tema de los nombres, hermanos. Recordaba un libro que leí recién empezando, quizás algunos lo han leído, Cuando Dios susurra tu nombre, de Max Lucado, y el autor expone allí que cuando hay una serie de personas en un estadio, una multitud de personas, nosotros vemos del otro lado eso, una multitud de personas. Jesús no, Jesús conoce a cada una por su nombre. Y no es el conocimiento del nombre que nosotros tenemos en mente. Felipe, Santiago, Camila, conozco su nombre, no. En el contexto judío, en el contexto del pueblo de Israel, los nombres iban mucho más allá.
Los nombres en la Biblia son significativos y a menudo llevan consigo mensajes espirituales, profecías, hasta cambios de identidad y carácter. A saber, ¿recuerdan la historia de Israel que se tuvo un encuentro con Dios y luego de este encuentro su nombre fue cambiado? Pero más que su nombre, cambió su carácter, cambió algo internamente hablando. Porque para Dios los nombres son muy importantes. Entonces, también los nombres están relacionados al propósito de las personas, y lo vemos en todo Génesis, cómo los nombres eran puestos intencionalmente, ¿cierto? No solo identificaban a los individuos, sino que también transmiten importantes enseñanzas teológicas y espirituales. Y Él conoce el nombre de cada una de sus ovejas, es decir, sabe todo el aspecto cotidiano de sus ovejas. Ese es el buen pastor que se preocupa por las ovejas. Ahora, estamos en un punto, no sé si ustedes como yo o más o menos, pero nosotros ejercemos, familia, una influencia, un liderazgo sobre otras personas, como los judíos ejercían influencia sobre los demás judíos y otras personas. Y tenemos, ya sea con lo que pensemos, con lo que hablemos o con lo que hagamos, nosotros vamos a afectar, bien o mal, a otras personas. ¿Qué desafío entonces tenemos por delante al ver estos tres personajes en este lugar? Por un lado, alguien que daña, alguien que destruye, alguien que quiere hacer daño, quitar a los demás más que entregar. Por otro lado, alguien que no le importa lo que pase con los demás, simplemente mira por sus propios intereses. Y vemos un tercer ejemplo de un hombre que es el buen pastor, que es Jesús. Y luchaba bastante, mis hermanos, sinceramente es de los pasajes que más ha costado abordar, porque Dios es fiel en confrontar nuestros corazones. Pero ayer alguien me compartió un devocional y doy gracias a Dios en su soberanía por eso, porque era la historia de Abraham. Y como en medio de todo eso, si nosotros encontramos que tenemos que ajustar alguna tuerca, la gracia de Dios es más grande, mis hermanos. Y la gracia de Dios logró coger a un hombre llamado Abraham de tal forma que cuando su liderazgo fuese fuerte, los demás no tuvieran ninguna razón para decir que fue Abraham el que logró liderar a su pueblo, sino que Abraham fue un hombre débil, que estaba en las manos de un Dios extraordinario que toma lo ordinario para hacer grandes cosas. Este Dios toma lo que no es para deshacer lo que es. Así que si nosotros tenemos tuercas que ajustar, mis hermanos, hay esperanza. No nos enfoquemos tanto en si estamos amando, sino si realmente estamos ejerciendo un buen o mal. ¿Saben en qué nos podemos enfocar? Este es el regalo que quiero transmitirle a ustedes también. Primera de Corintios 10:31 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Donde nosotros nos enfoquemos en esa dirección, crecemos. Como el girasol que puede estar en lo más oscuro y tiene un camino hacia la luz, el girasol busca crecer en esa dirección. Si hay tuercas que ajustar en nuestras vidas, con nuestros hijos, con los demás, o miremos a Jesús, enfoquémonos en Él. Poco a poco, mis hermanos, vez tras vez, Él formará su carácter en nosotros si le miramos y le seguimos, pues apartados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer, pero el que permanece en Él lleva mucho fruto. Y finalizamos con el último versículo de nuestro pasaje, también además que es muy esperanzador, y es el versículo 16. Dice de la siguiente manera, el 16:
También, dice Jesús, tengo otras ovejas que no son de ese redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y recordamos Efesios diciendo que iba a haber una pared que estaba separando a judíos y gentiles, aquel pueblo que había sido elegido por Dios, pero por otro lado teníamos a los gentiles, Colombia, Venezuela, Latinoamérica, a quien a ustedes se les ocurra que no son israelitas ni judíos, todos, absolutamente todos, tenemos la gran oportunidad de encontrar una puerta para entrar y encontrar la salvación y ser parte del redil. Porque noten ustedes que Jesús dice, no solamente que venía por ese redil, sino que habían otras ovejas que no eran de ese redil. Hablando, y por comentaristas, y el contexto bíblico apoya esta idea, de que está refiriéndose a todas las personas que no son del pueblo de Israel. Jesús vino también por ti y por mí, para dar esperanza, para que tú camines hacia esa puerta, y entrando por esa puerta encuentres salvación. Puedes ser salvo. Hoy es el día para que seas salvo y abraces a Jesús que está llamando tu vida desde hace quizás mucho tiempo. ¿Qué tienes que hacer? Dirígete a la puerta. Él dice, yo soy la puerta. Camina hacia allá hasta que entres. Dirígete hacia Jesús. ¿Hasta cuándo? No lo sé, solamente camina hacia Él. En algún punto cruzarás la puerta y entrarás y saldrás y hallarás pastos y una vida abundante en Jesús.